orar para que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Amén, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Queremos agradecer tu bondad, tu misericordia, Señor, en este nuevo día que nos has dado. Señor, en esta nueva oportunidad que tenemos de poder confesar, Señor, con nuestras bocas que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú, Señor, pagaste el precio, Señor, por cada uno de nosotros, y ese precio fue con tu propia vida, Señor, hasta la última gota de tu sangre derramaste, Señor, por nuestros pecados, Señor. Por eso hoy en esta mañana te rendimos toda nuestra adoración, te rendimos, Señor, toda pleitesía, Señor, toda honra. Es para ti, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, Señor, y que podamos no salir como hemos llegado, Señor, sino que podamos, Señor, salir llenos de tu presencia, Señor, llenos de ese alimento que no es natural, que no es para el estómago, Señor, sino que de ese alimento espiritual que nos fortalece, que nos llena, que nos satisface, que ya no nos hace querer nada más, sino que solamente estar a tu lado, Señor, sintiéndote cada día, teniendo esa relación continua contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Invito a que abran sus Biblias. En Filipenses, capítulo 1. Seguimos con el mismo tema. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y qué bueno es que tengamos esa intención en nuestro corazón de que cada día sea nuevo. Tenemos muchos problemas, dificultades, muchas luchas como hombres y mujeres que hemos decidido servir al Señor, y es tan importante que nosotros tengamos ese anhelo de que Dios haga todas las cosas nuevas cada día. Porque si no está ese anhelo en nuestros corazones, ¿sabes lo que sucederá? Te aburrirás. Tendrás por costumbre lo que estás haciendo, y cuando uno tiene ahí algo por costumbre, aburre. Pero cuando uno hace las cosas en el Señor y confía en el Señor, aunque hayan problemas, dificultades, tú sabes en quién has confiado. Tú sabes en quién has depositado tu confianza, quién sigues. Entonces, de la misma forma, si sabemos a quién servimos, a quién seguimos, tenemos que tener paz en nuestros corazones. Y al tener paz en nuestros corazones, el Señor hará todo nuevo. Y vamos a ir viendo, yo puse como título, porque ya hemos compartido varios cultos sobre este tema y seguimos recibiendo de parte del Señor. Y yo puse aquí, claro, todas las cosas son hechas nuevas, pero cuando uno quiere algo nuevo, ¿qué tiene que hacer? Primero tener plata para comprarlo, porque si queréis un sillón nuevo, una tele nueva, un auto nuevo, por mucho que lo queráis, si no tenéis plata para comprarlo, no lo vas a poder tener. Y de la misma forma, eso es naturalmente, espiritualmente, esas cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que quiere que poseamos en nuestras vidas, tienen un costo. Tienen un costo. Y ese costo, muchos se confían, no, si ese costo ya lo pagó el Señor, yo ya ahora puedo vivir libremente en la gracia y puedo hacer con mi vida lo que me plazca, porque Jesús ya pagó ese precio. Y no es así. Cada día nosotros debemos pagar ese precio, así como Jesús también lo pagó. Y vamos a ir viendo por medio de la palabra. Amén. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí hay algo, es un versículo que lo hemos escuchado siempre, pero qué bueno es cuando la palabra del Señor es revelada a nuestras vidas y podemos entender algo. Dice aquí claramente, porque para mí el vivir es Cristo. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tu vida, tu día a día está en Cristo? Porque si ese vivir tuyo cada día no está Cristo presente, es imposible que haya algo nuevo. Porque nuestra vieja naturaleza es
es carnal, es animal, es diabólica, dice la palabra del Señor. Y lo único que sale desde nuestro interior, por eso dice que no es lo que entra lo que nos contamina. Porque a veces dicen, no, si es que vi esto y no. Lo que nos contamina es lo que sale, porque desde nuestro interior dice que brotan los malos deseos, la lascivia, la idolatría, la hechicería, los pleitos, los celos, las enemistades, todo eso brota desde nuestro interior. Entonces, si en nosotros no se produce algo nuevo, lo único que va a salir son esas obras carnales de nuestra vida, y es imposible que tú puedas adquirir algo nuevo, porque fíjate lo que dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. O sea, yo lo único que quiero es vivir en Cristo, porque al vivir en Cristo puedo vencer a la carne, puedo morir a lo terrenal, al mundo, a las cosas del mundo, a mi corazón. Dice que es más engañoso y perverso que todas las cosas, al vivir en Cristo. Por eso aquí dice, y el morir es ganancia. ¿Qué es la ganancia? Si lo miráramos naturalmente, ¿qué es la ganancia? Dinero, cosas materiales. Pero esto no lo podemos ver de una forma natural. Tenemos que verlo espiritualmente, que el morir produce en nosotros y nos da a adquirir algo que nos permite tener cosas nuevas cada día, que las pone el Señor en nosotros. Pero para eso tienes que estar dispuesto a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a morir? Porque muchos quieren muchas cosas. Quieren que el Señor les restaure de las drogas, del alcohol, que el Señor restaure su familia, que el Señor haga muchas cosas. Queremos que Dios haga cosas nuevas en nosotros y Él las quiere hacer también. Pero eso tiene un costo, tiene un padecimiento, tiene una entrega. Y esa entrega es morir cada día. Si tú mueres, recibirás de parte del Señor todo lo que tú quieres. Porque el Señor no es mentiroso. El Señor quiere que sus hijos cada día estén con el sustento y con el abrigo, que tengan cada día lo necesario. Y los que vivimos en esa vida de fe, confiamos plenamente que así es. Porque Dios, oye, nosotros estamos en un ministerio de fe que empezamos cada mes en cero. O sea, nosotros no tenemos una cuenta bancaria como ministerio y tenemos un par de millones a favor ahí para vivir holgadamente, ¿no? Cada inicio de mes comenzamos y ahí el diablo quiere venir a robarnos la fe, porque tenemos varios hogares que son súper caros mantenerlos y confiamos en el Señor, y el Señor se muestra cada mes. Como si nada pasa el mes y hemos cubierto los arriendos y hemos cubierto todas las cosas y nos hemos dado cuenta que es el Señor, que es Él el que nos ha dado, el que nos ha abierto puertas, el que por aquí, que por allá. Y es ahí donde nosotros no tenemos que equivocarnos, pensar que es por nosotros, pensar que es porque yo lo he hecho, es pensar porque yo soy mejor que todos. Esa es una equivocación. Siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros si estamos dispuestos a morir. Por eso el morir es ganancia. O sea, cuando tú te humillas, el humillarse es morir. Es una ganancia. Cuando te callas, es una ganancia. Cuando te dejas ministrar, es una ganancia. Cuando tienes en realidad ese anhelo de que tu carne ya no te juegue mala jugada, sino que, oye, puedas ir cada día avanzando en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, mientras mi cuerpo exterior, lo exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se va renovando. Y eso es algo nuevo. El que nosotros nos vamos renovando, porque aquí ahora es alucinante el calor que hace, los hermanos que salen a las ventas y todo eso, y uno se pone a pensar y habla con los demás. Oye, ojalá que, oye, los hermanos les vaya bien, rápido, para que no se soleen tanto. Pero yo te digo una cosa, eso que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo porque te toca? ¿O lo estás haciendo porque sabes que en realidad por medio de ese trabajo, por medio de ese esfuerzo, Dios hará una obra en tu vida? No porque vendas o no vendas los pasteles, Dios va a hacer la obra. Dios mira la intención en tu interior.
Si en realidad quieres que Dios haga esas cosas nuevas, tú tienes que estar dispuesto a morir. En donde estés, en la cocina. Yo a veces me meto en la cocina de las comunidades y cocinar para 20 personas. O sea, que primero que las papas, que después lo otro. Que los cocineros saben. Yo, sé cocinar para poquitas personas. Ya me imagino para 20. Una vez cociné y se me los porotos, todos reclamando. Por lo mismo tenemos que tener esa intención de que Dios esté con nosotros, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, cada día que me levanto, el vivir es Cristo. Ya no es mi familia, como vamos a ver más adelante, ya no es mi trabajo, ya no es mi cuenta bancaria, ya no es mi auto, ya no son las cosas materiales, sino que para mí el vivir es Cristo, hermano. Y eso el Señor quiere que tú puedas tenerlo claro en tu vida para que tengas la fortaleza para caminar, para avanzar, para luchar la buena batalla de la fe, porque o si no, a la primera serás vencido. Porque no es para ti el vivir es Cristo. No es. Porque el que tiene a Cristo está dispuesto a morir siempre. Y al estar dispuesto a morir siempre tiene una ganancia. Por eso dice hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orguín no corrompen ni corroen. O sea, hagamos cada día una herencia en los cielos para que tengamos cómo pagar esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada día. Eso nuevo, cada día nuevo, una nueva forma de ver las cosas, una nuevas fuerzas, nueva forma de hacer las cosas también, porque muchas veces vamos y hacemos las cosas de malas ganas. Y Dios no quiere que hagamos las cosas de malas ganas, sino que Dios quiere que pongamos todas nuestras fuerzas para hacer las cosas bien para Él. ¿Tú estás haciendo las cosas bien para Él o para agradar a los hombres? Si Dios está viendo tu corazón, a Él no le podemos engañar. Por eso qué bueno es que Dios, tú digas amén y el Señor diga, así es, mi hijo está haciendo las cosas para agradarme a mí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan. Fíjate tú qué importante es leíamos en antes, para mí, porque para mí el vivir es Cristo. Y aquí en Primera de Juan 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Está puesto arriba? Fíjate tú qué importante es tener al Señor en nuestros corazones. Es el Señor, en estos dos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que es el Señor el que trae las cosas nuevas a nuestras vidas cada día. Y por eso aquí Juan decía, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, el tener a Cristo Jesús en nuestros corazones es lo que producirá cada día en tu vida y en la mía cosas agradables, frutos agradables. Primeramente para que Dios vea que hay fruto en nosotros, porque una vez pasando Jesús tenía hambre y quiso coger un fruto de un árbol y ese árbol no tenía fruto. Tenía hartas hojas, harto conocimiento, pero no tenía fruto. Lo importante en nuestras vidas no es el conocimiento que te sepas la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Lo importante es que pongamos en práctica la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos ayudará a que cada día el Señor siga perfeccionando su obra. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y tener vida, nosotros, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es una bendición. Yo cada día que me levanto es una bendición de ya no levantarme con esa angustia de consumir drogas, de salir a conseguir dinero para hacer una u otra cosa. Sino que hoy me levanto, como decía aquí el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, hermano. Estoy tan convencido de que mi vivir es Cristo. Si yo pongo un pie al lado es perdición para mí. Por eso cada día el Señor nos insta y nos dice que nos aferremos a Él, que nuestro vivir sea Cristo, que como dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿tú tienes al Hijo en tu corazón? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿O solamente es una palabra? No, Jesús, no. Pero cuando tú tienes a Jesús en tu corazón,
y en tu vida empiezas a orar de una forma diferente. Hay cosas nuevas, como decíamos al principio. Ya no salen cosas carnales, sino que salen frutos espirituales. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Esas son cosas nuevas, frutos agradables, que tenemos que tener nosotros por obligación si en realidad tú te haces llamar hijo de Dios. Porque no te puedes llamar hijo de Dios si en ti solamente hay rencor, hay odio, hay celos, hay ira, hay contienda, hay disensiones. No nos podemos llamar hijo de Dios. Te puedes llamar hijo de Dios si en ti todas las cosas son hechas nuevas. Y el único que hace esas cosas nuevas es el Señor en nosotros. Por eso el morir es ganancia, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Por eso el título de este mes es ese, porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás en Cristo Jesús? Porque si estás en Cristo Jesús se cumple esto. Nueva criatura eres. Y al ser una nueva criatura, ¿qué sale de ti? Lo que Dios quiere que salga. Con lo que Dios te llena, con lo que Dios te suple. Pero si no renuncias a esa vieja vida, a lo pasado, seguirás en la misma condición y no tendrás al Hijo. No lo tendrás. Aunque te esfuerces por querer tenerlo, pero si tú no pagas ese precio de estar dispuesto a morir, de estar dispuesto a padecer, es imposible que tengas con qué pagar todo lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Yo te hago una pregunta, y a mí me gusta ir al callo y hacerte preguntas que de parte del Señor que penetren en tu corazón. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Sabes tú si Dios te oye? ¿Sabes tú? Porque necesitamos fe. Yo cada vez que ahí en mi lugar de intimidad que tengo con el Señor, muchas veces lo primero que el diablo quiere hacer es robarnos la fe. Y lo que nosotros tenemos que contrarrestar eso es diciendo, Señor, dame fe, Señor. Quita toda incredulidad, Señor. Yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú has hecho una obra en mi vida y guerrear y luchar. Porque aquí claramente dice, y esta es la confianza que tenemos. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Yo puse aquí varias cosas. Y una pregunta, ¿es Dios tu confianza? ¿O tu confianza está puesta en el trabajo? ¿O tu confianza está puesta en tu familia? ¿O tu confianza está puesta sobre las cosas naturales? ¿Sobre las cosas materiales? ¿Ahí está puesta tu confianza? Que Dios te dé entendimiento para que tú puedas comprender en cómo estás direccionando tu vida, por dónde estás yendo para que en realidad Dios pueda hacer esa obra por la cual te trajo. Hay muchos aquí que pensarán que están por casualidad, porque mi mamá me trajo, porque mi familiar me trajo, qué sé yo. No estás aquí por casualidad. Dios quiere empezar una obra en tu vida y esa obra la quiere perfeccionar. El Señor la quiere hacer nueva cada día para que ya no sigamos siendo los mismos, sino que podamos ser de bendición para muchos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo dice? Conforme a... O sea, si tú pides algo que no es conforme a la voluntad de Dios, o sea, tenlo por claro que eso no va a suceder. O sea, lo que pidas no va a llegar porque tú no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Lo nuevo se produce en tu vida y en mi vida cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, porque el Señor sabe que tenemos nuestra confianza en Él. Sabe que no estamos poniendo nuestra confianza en las demás cosas, sino que estamos poniendo nuestra confianza en Él. Y ahí el Señor sigue diciendo,
Si alguno pide alguna cosa conforme a la voluntad y Él nos oye, y más encima, fíjate tú, qué fe, qué convicción de saber que sabemos que si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. O sea, pedimos porque confiamos en Él, sabemos que Él nos oye y más aún sabemos, pero con plena certeza de que recibiremos. ¿Tú tienes esa seguridad? ¿Tienes esa confianza en tu vida? De que recibirás sanidad, que recibirás lo que has pedido al Señor en tu corazón. Para eso tienes que confiar en Él. Para eso tienes que pedir conforme a la voluntad de Él. Para eso necesitas saber si Él te oye. Porque dice la palabra del Señor que a un corazón constricto y humillado, el Señor no lo desprecia, no lo echa fuera. Pero hay esa actitud en tu vida, constricto, humillado, de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu socorro, tu respaldo en mi vida. Ya no quiero seguir siendo el mismo, sino que quiero y anhelo, Señor, que todo en mi vida cada día sea nuevo. Para yo poder ser de bendición, en una de las primeras prédicas en este tema, yo compartía que esas cosas nuevas que nosotros anhelamos en nuestras vidas no solamente tienen que ser para quedármela yo. Es como a veces hay algunos que no, si esto es mío, yo lo conseguí, yo me esforcé por tenerlo. Pero qué bueno y qué bendición es poder adquirir algo nuevo y ponerlo al servicio de los demás. Lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida es no para que tú te lo quedes, sino que para que lo pongas al servicio de los demás y seas de ejemplo en tu casa, y seas de ejemplo en tu trabajo, seas de ejemplo en la comunidad, seas de ejemplo en todo lugar donde tú te encuentres con eso nuevo que Dios ha hecho en tu vida. Pero para eso necesitas con claridad saber si Él te oye, porque si sabes que Él te oye, dice, tenemos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hay un precio que pagar, hermano. De eso no te quede mayor duda. Hay un precio. Y ese precio tenemos que pagarlo, porque el Señor también lo pagó. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Voy a parar ahí un ratito. ¿Estás juntamente crucificado con el Señor? ¿Estamos juntamente crucificados con el Señor? O esa es la posición de estar crucificado, ¿no? De no tener movilidad en lo carnal, en nuestro cuerpo. Hay muchos que quieren estar crucificados juntamente con el Señor, pero a veces se le cae la manito para fumar, o la otra para tomar, o se sueltan los pies para salir a hacer cosas que no corresponden. Entonces, de esa forma tendremos ganancia, conseguiremos algo nuevo en nuestras vidas, y en realidad cuando tenemos que poner el pecho para las balas, como se dice, salimos corriendo. Es imposible que tú puedas recibir lo que Dios quiere darte si tú no estás dispuesto a padecer juntamente con Él. Por eso decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué sigue diciendo? Ya no vivo yo. O sea, ya no vivo yo, ya no soy yo. Porque hay cosas nuevas. Qué diferente decir, no, pero si déjame así, si yo no voy a cambiar, yo soy así. Así soy. Más encima, así me hizo Dios. Culpan a Dios. En vez de decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y fíjate tú, hemos visto 3 capítulos que nos dan la importancia de que lo nuevo en nuestra vida lo produce Cristo. Pero fíjate tú, produce fe, produce confianza, produce el que estemos dispuestos a morir, pero sigue diciendo, y lo que ahora vivo. O sea, primero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero el camino sigue. Tienes que seguir caminando y demostrando que en realidad Cristo vive en ti.
No puedes, no, si ya Cristo murió por mí, Cristo vive en mí y ahora yo hago y a vivir la vida. No, aquí sigue diciendo, más Cristo vive en mí y ahora lo que vivo en la carne, en la condición en la que me encuentro, pero ya dejando de que Dios tenga el control en mi vida, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Jesús aquí? Se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por ti. Se entregó a sí mismo por toda la humanidad. Él estuvo dispuesto a entregarse para producir esto nuevo que acontece en nuestras vidas al recibirlo en nuestros corazones. Pero ¿estás juntamente crucificado con el Señor? ¿Ya no vives tú? Porque, oye, vivimos en comunidad y nos conocemos. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos cómo somos. Ojalá que cada día estemos dispuestos a estar juntamente crucificados con el Señor. Y no a la primera mala respuesta, al primer maltrato. Es que a veces no nos queremos que no nos toquen ni un pelito. Bueno, yo estoy salvado porque no tengo. Pero oye, yo he vivido en el mundo, yo también he tenido problemas de drogas. Y a muy temprana edad tuve que salir de mi casa porque a los 16 años ya era un drogadicto perdido. Y doy gracias a Dios porque mi mamá fue fuerte y me dijo, ay, hasta aquí nomás. Y yo sé cómo lo que padecemos, lo que padece un drogadicto, un alcohólico, lo que padece un esclavo del pecado. No solamente en el área del alcohol y las drogas, hay mucha gente que no tiene esos problemas, pero son esclavos de la mentira, son esclavos de la fornicación, son esclavos de la lujuria, son esclavos del dinero, son esclavos del trabajo. Y todo eso causa un padecimiento en las vidas, las cuales no les deja funcionar, las cuales no les dejan ser libres, como cantábamos esa alabanza, libre del pecado y la maldad. ¿Eres libre del pecado y de la maldad? Serás libre del pecado y de la maldad si Cristo vive en ti, si Cristo vive en mí. Ahí seremos libres y tendremos esas cosas nuevas en nuestras vidas cada día. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Quiero detenerme aquí. Lo cual vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. Aquí hay algo bien importante. ¿Cómo sigo yo caminando? ¿Cómo sigo yo viviendo después de que Cristo ha venido en mi vida? Aquí lo dice. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya habiendo recibido al Señor en mi corazón y en mi vida, tengo la fe, ¿qué es? Creer. La fe es creer. Creer en el Señor. Y si tú crees en el Señor, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a quien crees, hacerle caso a quien tú estás poniéndole tu confianza. Porque muchos dicen, no, si yo creo en el Señor, pero ¿le obedecen? ¿Hacen su voluntad? Como decía aquí, si pidieres alguna cosa conforme a mi voluntad, el Señor te lo dará. Pero en realidad tú estás anhelando en tu corazón andar en fe, creyendo al Señor. O a la primera dificultad, al primer problema, vuelves a ser un carnal. Porque, hermanos, es muy difícil perder la bendición de Dios así, rápidamente. Pero cuesta más alcanzar la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Porque ahí es el problema, la carne no está dispuesta. Nuestro ser no está dispuesto. Por eso es importante tener la ayuda de Dios para poder arrepentirnos, para poder inclinarnos, para poder tener fe, para confiar en el Señor que Él tiene la capacidad para hacer todas las cosas hechas nuevas en nuestras vidas cada día. El Señor hace cosas nuevas en nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos, pero para eso tenemos que lo que ahora vivimos lo vivamos en la fe, confiando en el Hijo de Dios, el cual nos amó. ¿Cuántos saben que el Señor les ama? Yo te hago una pregunta, ¿estás correspondiendo a ese amor? Porque yo sé que mi esposa me ama
Y yo también le amo a ella y nos correspondemos y sufrimos y estamos ahí, las buenas, las malas, y nos esforzamos para tener una buena relación porque nos amamos. Nos entregamos a sí mismo. De la misma forma dice que Dios se entregó a sí mismo. Por mí, por ti. ¿Tú estás dispuesto a entregarte? Porque, o sea, ya Él se entregó. Pero leíamos en el principio que tenemos que estar juntamente crucificados con Él. ¿Te das cuenta que hay un precio que pagar? Ah, no, si ya Cristo se crucificó, ya está todo pagado, como dicen algunos. No, anda, no, si está todo pagado. No, tienes que estar juntamente crucificado con el Señor, dispuesto a morir, dispuesto a entregarte a sí mismo por los demás, así como Cristo también se entregó por nosotros. ¿Estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto, hermano, hermana, no va a haber cosas nuevas en tu vida. Y es lo que queremos recalcar en este mes, en tu corazón de parte del Señor, que tú anheles las cosas nuevas. Y esas cosas nuevas solamente las hará el Señor. Y dejarás las cosas viejas pasadas. Dejarás atrás tu carnalidad para que seas un hombre espiritual en las manos del Señor. Y verás cómo el Señor te utiliza, cómo utiliza tu vida. Después de haber sido un bueno para nada. ¿Hay alguno aquí que pueda testificar que era bueno para nada? O sea, yo te estoy hablando de no por trabajo, por habilidades, sino que llegamos a una condición que no éramos buenos para nada, hacíamos mal a nuestra familia, a nuestros hijos, o sea, no mirábamos para ningún lado, llegamos a esa condición. Y de ahí Dios, el único que tuvo misericordia y nos sacó, y hoy podemos, libre del pecado, de la maldad, podemos decir con gozo que el Señor es nuestra fortaleza, que Cristo vive en mí. ¿Tú tienes esa seguridad? ¿Tienes esa confianza? Si no la tienes, búscala. Búscala, anhélala con todo tu corazón y verás que Dios se mostrará a tu vida cada día. Lucas capítulo 14, versículo 26. El Señor quiere que estemos dispuestos a renunciar, a entregarnos, a morir cada día, para que eso nuevo se pueda producir en nosotros. Lucas 14, 26 dice que si alguno viene a mí, aquí esto es fuerte, dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, dice, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. El discípulo del Señor tiene cosas nuevas en su vida. ¿Sabes por qué? Aquí esto es bien simple. Porque tiene al Señor en primer lugar. En segundo lugar y en tercer lugar. O sea, el Señor es el centro de mi vida. No es mi esposa, no son mis hijos, sino que el centro de mi vida, de todo mi ser, es el Señor. ¿Y qué te crees? ¿Que el Señor no te va a dejar ser un buen esposo? ¿No te va a dejar ser un buen padre? ¿No te va a dejar ser un buen hijo? Claro que sí, pero el Señor quiere que tú le des a Él la importancia que Él en realidad tiene que tener en tu vida. Por eso es fuerte, ¿no? Que el Señor te diga que el que, como dice aquí, así pues que ¿a dónde estoy? Alguno viene a mí. O sea, si tú has venido al Señor, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo esto. A tu padre, hay algunos que vienen aquí al Señor, al ministerio, y no se han acordado de la familia ni para nada. No les han llevado ni un kilito de pan, ni a sus hijos, ni nada. Y aquí ya se ponen sentimental a la primera semana. No, que mis hijos, hermano, que no sé qué. Y, o sea, yo también soy padre y sé que es una buena actitud eso, pero tenemos que direccionar nuestras vidas en realidad para donde Dios quiere. Por eso pidamos conforme a su voluntad. O sea, no te pongas a la primera semana a pedir por tus hijos y hermano, deme aquí, deme allá. Si lo primero que tú tienes que pedir al Señor es que haga una obra en tu vida.
Lo primero que tienes que pedir al Señor es que Él te ayude, que te dé la fortaleza. Esas tienen que ser nuestras peticiones al Señor. Y el Señor que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, hermanos, después nos da sabiduría para ser buenos esposos, buenos hijos, buenas esposas. El Señor trae todo a nuestras vidas, pero tenemos que estar dispuestos a esto, porque hay muchos que lo malentienden. Oh, ¿cómo el Señor me está diciendo que aborrezca a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? Claro que los tenemos que aborrecer si andan conforme a su voluntad y separarnos de ellos. Si andan conforme a su voluntad y conforme a lo que ellos piensan y conforme a lo que ellos creen. Pero, hermano, el Señor está diciendo aquí que ellos no tienen que estar en el lugar que a Él le corresponde. Fíjate tú que Dios, como quiere hacer las cosas en nuestras vidas, pero Él quiere el primer lugar. Él quiere tener el control de tu vida, de mi vida. Si tú no le das el control completo, el Señor no va a hacer nada en ti. Fíjate tú. Pero cuando tú te rindes al Señor y le dices, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Cuando está esa verdadera disposición en tu corazón y en tu vida y te esfuerzas para que no sean simples palabras, porque hay uno, no, Señor, hace tu voluntad en mi vida y después andan en su propia voluntad, en su propia forma de ver las cosas. Es que yo creo, es que yo pienso, que es que, siempre. Dios quiere que quitemos todas esas cosas y que le demos el primer lugar a Él. Aquí hay otro pago. ¿Tú estás dispuesto a renunciar a todo eso y darle el primer lugar al Señor en tu vida? Porque muchas veces tenemos tantas cosas que le quitan el lugar al Señor, ese lugar que le corresponde. Y eso nos impide poder crecer en el Señor y adquirir todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Porque el que no renuncia a todo lo que posee, a hermanos, hermanas, ni aún a su propia vida. Hemos venido viendo que hay que estar dispuesto a morir, hay que estar dispuesto a estar juntamente crucificados con el Señor para adquirir cosas nuevas espiritualmente en nuestras vidas. Pero el que no está dispuesto a entregar hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y aquí hay algo bien claro, porque en la palabra, cuando Jesús envió a sus discípulos, le dijo, id y haced. ¿Qué le dijo? ¿Creyentes? ¿Hermanitos que se vayan a sentar a la iglesia? Le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere hacer discípulos. Los discípulos tienen cosas nuevas. El discípulo del Señor es constante en todos sus caminos, no es de doble ánimo. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero un discípulo del Señor es constante. O sea, ya pueden haber problemas. Yo me gozo en el Señor porque yo sé que a veces llego a las comunidades y a veces te hacen perder un poco la paz y te hacen enojar. Pero yo le doy gracias al Señor porque para mí cada día es nuevo. Aunque hayan problemas, aunque me tenga que levantar a las 4 de la mañana, aunque se echen a perder los camiones, aunque caiga acá, caiga allá, yo me gozo en el Señor porque yo puedo estar en esa disposición, con esa alegría, porque cada día para mí es nuevo en el Señor. Y los obstáculos que se presenten en mi vida o en tu vida, si tú confías en el Señor, los podrás saltar. Con gozo, con alegría. Por eso el Señor dice que puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. O sea, fíjate tú, si te están dándote de latigazo y pegándote, ¿vas a estar con gozo? ¿Con alegría? Pero el Señor quiere que hagamos con gozo su obra. Que aunque estemos padeciendo, que sepamos de que la obra que estamos haciendo con nuestras manos, como dice la palabra, sea para tener que compartir con aquellos que tienen necesidad. Por eso en Remar es un ministerio que trabajamos mucho. ¿Pero para qué? ¿Para qué trabajamos mucho? ¿Tienes claro eso? ¿Para llenarnos los bolsillos con plata? No, hermano, si no tenemos dónde caernos muertos. Así de claro, no tenemos dónde caernos muertos, no tenemos casa, no tenemos vehículos a nuestro nombre, no tenemos absolutamente nada. Y qué bueno es vivir esa vida de fe confiando plenamente en el Señor. Pero si en realidad tú pones tu confianza en el Señor, dejarás que Él empiece a hacer una obra en tu vida y serás un discípulo. El discípulo está dispuesto a todo.
El discípulo está dispuesto a renunciar a padre, madre, a hijos. El discípulo está dispuesto a todo eso. Una persona natural que no tiene a Cristo en su corazón, en todo su ser, no está dispuesto y siempre pone impedimentos. Siempre dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero el discípulo del Señor está dispuesto para toda buena obra. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio para que Dios haga cosas nuevas en tu vida? Ojalá Dios te dé esa capacidad cada día. Lucas 14:33, 2 versículos más y termino. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, este versículo recalca el anterior. El Señor tiene que estar en primer lugar. El Señor tiene que estar en el centro de mi vida, de mi corazón. Y al estar dispuesto a eso, seremos discípulos del Señor, porque el que no está dispuesto, como dice aquí, a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y nosotros lo tenemos bien fácil, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque hemos llegado a una condición que ya lo hemos perdido todo. O sea, no nos cuesta mucho tener que renunciar. Como hay personas que renuncian a todo lo que poseen por servir al Señor. Había un joven rico que se acercó al Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y como el Señor conocía su corazón, fue al callo, al tiro y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y le dijo, ven y sígueme. Pero tú estás dispuesto a renunciar, aún a lo poco y nada que tienes, que hemos tenido. Porque si no estás dispuesto a renunciar, no puedes ser un discípulo de Dios. Un hombre y una mujer que tenga cosas nuevas cada día en su vida para que sean de bendición para los demás. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Estamos teniendo nosotros esta actitud? Porque el Señor quiere que dependamos de Él completamente. Buscad a Dios. ¿Estás buscando a Dios? O te levantas en la mañana y lo primero que piensas es en el trabajo, en lo que tienes que hacer, en los problemas. El Señor quiere que nos despertemos y sabemos que tenemos problemas, dificultades. Pero lo primero que el Señor quiere es que le busquemos a Él. Buscas al Señor, todo solucionado. Porque el problema lo vas a pasar, la dificultad la vas a tener, pero con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Porque juntamente estás crucificado con Él. Entonces, Señor, dependo de ti. Señor, dame tu luz, trae tu solución a esto que estoy pasando. Porque el Señor es así cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo en el cual el Señor está constantemente tocando la puerta de nuestros corazones para que Él pueda entrar en nosotros. Pero ¿tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a morir? Porque el Señor, si no ve disposición en tu vida, no va a entrar. Por mucho que tú le digas, Señor, Señor. Hay muchos que dicen, Señor, Señor. Pero su corazón dice que está lejos. El Señor quiere ver un corazón humilde, un corazón humillado, sencillo, para que el Señor pueda entrar y hacer su obra en cada vida en la cual entra. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle. O sea, aquí hay dos intenciones que nosotros tenemos que tener. Primero, buscad y llamar. No solamente pensar, sino que buscad y llamad. Llamadle, dice, en tanto Él esté cercano. Porque el Señor está cercano, la presencia de Dios está aquí. ¿Tú lo crees? ¿O piensas que estás en una simple reunión? Estamos en el lugar donde la presencia de Dios está. Estamos en un lugar
en el cual el Señor ha hecho muchos milagros, donde el Señor ha traído vida a hombres y a mujeres que han estado muertos, hombres y mujeres que no han tenido esperanza, hombres y mujeres que sus familias han dicho, no, este se va a morir siendo así. Pero no es esa la última palabra la tiene el Señor. Y el Señor te dice en esta mañana, búscame con todo tu corazón, búscame con todas tus fuerzas. Dice que Jacob, para recibir la bendición de Dios, dice que luchó hasta con el ángel y no le soltó hasta que le bendijera. Y nosotros no estamos dispuestos a luchar, porque aún hasta nuestra propia vida tenemos que estar dispuestos a ponerla. Dice el Señor, si en realidad queremos que Él haga su obra en nosotros. Llamadle en tanto está cercano. Y aquí esto es muy importante. Si tú tienes estas dos actitudes, de buscar al Señor y de llamarle mientras Él está cercano, tendrás la posibilidad de cumplir este capítulo, este versículo que sale aquí. El versículo 7 dice a continuación, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Podrá el hombre impío dejar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos si no está el Señor en su vida? ¿Podremos? ¿Podremos dejar esa vieja naturaleza si no está el Señor teniendo el control de nosotros? Es imposible. O sea, es imposible, hermano. No hay posibilidad ninguna de que en la condición que tiene el ser humano pueda dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es imposible. Pero si tú estás en esa condición, el Señor te dice, vuélvase a Jehová. Si tú hoy sigues siendo un hombre, como dice aquí, impío en su camino, ¿por qué? Porque estés en remar no quiere decir que seas salvo. Ni que estemos en remar quiere decir que somos salvos ya. Es un camino el que hemos decidido llevar. Si en realidad sigues en esa condición impía, inicua, en tus propios pensamientos, dice el Señor, vuélvase a Jehová. Hoy te dice el Señor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Yo haré de ti las cosas nuevas cada día. Por eso dice, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia de ti? Todos amén. ¿Tú quieres que el Señor te perdone? Amén. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Amén. Todo, pero con un gozo, con una alegría. Pero yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y ahí ya los amenes no son tan fuertes. ¿Te das cuenta? Dicen amén. Dios quiere que tengamos la misma intención, tanto como para recibir su bendición, como para también estar dispuestos a morir cada día. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos. ¿Hay algún sedientos del Señor? ¿Te das cuenta que pocos amén? Estamos terminando un tiempo de alabanza, un tiempo de compartir de parte del Señor. Y yo te hago una pregunta que está aquí en Isaías. Y amén. Ahí uno se da cuenta, la verdadera disposición, la intención en los corazones. ¿Hay alguno sediento aquí que necesite del Señor? Que ya no quiera seguir en su mala manera de vivir, ni en ese camino impío, inicuo. ¿Hay alguno sediento? Ojalá. Ojalá. Porque si estás sediento, dice aquí el Señor, venid a las aguas. Venid a mí. Venid para que yo pueda poner esos ríos de agua viva en tu interior. Que corren, que no se estancan, que se mantienen frescos. Venid a mí, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice aquí, venid y comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche.
O sea, aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Nosotros tenemos que tener con qué pagar, porque aquí dice claramente, venid y comprar sin dinero. O sea, la salvación de Dios, el respaldo de Dios, no lo puedes comprar con dinero. Por eso aquí venid y comprar sin dinero. Entonces, ¿con qué compramos? ¿Cómo compramos? Confiando en el Señor, teniéndole a Él en primer lugar. Yo puse cada capítulo que leímos, el primero era ¿cómo vamos a poder venir y comprar vino y leche sin dinero? En el primer capítulo que leímos hablaba sobre poner nuestra confianza en Él. En el segundo, dispuesto a morir. En el tercero, estar dispuesto a ser juntamente crucificado por el Señor. En el cuarto, a ponerle a Él en el primer lugar. En el quinto, a renunciar. En el sexto, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y en el 7, a llamarle mientras Él esté cercano. Cuando nosotros tengamos esa verdadera disposición en nuestras vidas, hermanos, nos daremos cuenta que Dios está haciendo cosas nuevas. Una vez me preguntó una hermana, me dijo, ¿cómo puedo ver yo si estoy muriendo? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Y es muy fácil, porque cuando deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el Señor tiene misericordia de su vida. El Señor le perdona. Y eso lo sentimos en nuestro corazón de una forma tan genuina, tan verdadera, que nos aferramos más al Señor. No somos hombres perfectos, tenemos dificultades, defectos, pero quien nos ayudará a poder cambiar esa actitud que hay en nuestras vidas cada día es el Señor. Si tú en realidad quieres que Dios haga en tu vida cosas nuevas, o sea, mañana es lunes y comienza una nueva semana, ya hay algo nuevo, un nuevo lunes, no va a ser el mismo que fue el lunes pasado. Y esa misma intención tiene que estar en nuestro corazón. Señor, mañana haz algo nuevo en mi vida, manifiéstate en mi vida. Señor, dame la capacidad de poder luchar en contra de mí mismo, porque es nuestro peor enemigo, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Dame la capacidad, Señor, de luchar contra mí mismo y poder vencer y así tener con qué pagar, Señor, esas cosas nuevas. Porque cuando el Señor ve que tú estás dispuesto a todo esto, a morir, a sufrir por causa de Él, el Señor hace cosas nuevas en tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie y me acompañes a orar. Yo quiero orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos dé la fortaleza. Porque lo tengo tan claro en mi vida que si el Señor no es el que trae esas fuerzas a nuestra vida, pereceremos. El pueblo de Israel dice que pereció porque quiso andar conforme a su voluntad. No recibió esa tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Para que no quedes en el camino, ni junto al camino. Que el Señor nos ayude. Padre, agradecemos.